Queridos hijos, ha llegado el gran día de Pentecostés. Les deseo que el Espíritu Santo venga a sus almas y ponga su morada en ellas. El hecho de Pentecostés es muy conocido, de manera que no es necesario leer el relato. Sin embargo, si alguno quiere recordarlo, puede encontrarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. Allí se nos dice que los discípulos, permaneciendo unidos en la oración junto a la Madre de Jesús, pero en un lugar cerrado por temor a los judíos, recibieron el don del Espíritu Santo, que se hizo presente en el viento y en el fuego. Antes de subir al cielo, el Señor había mandado a sus discípulos a no ausentarse de Jerusalén, sino a aguardar la promesa del Padre, porque sólo después de haber subido al cielo el Señor enviaría el Espíritu Santo. Como dice San Agustín, sólo después de que el gran racimo de la mística vid fue pisado y triturado por la pasión, el vino nuevo del Espíritu podrá ser vertido profusamente en el odre nuevo de la Iglesia. Los hombres sin fe no entendieron lo que en aquel momento de Pentecostés estaba sucediendo. Tuvieron a los apóstoles como hombres llenos de mosto. No podían comprender que estaban colmados del vino nuevo de la gracia del Espíritu, como lo aclara inmediatamente San Pedro, cuando, dirigiéndose a la multitud, asegura que lo que ellos veían y oían no era el producto de una temprana borrachera, sino el esperado cumplimiento de la promesa del Espíritu. A vino nuevo, odres nuevos, había sentenciado el Señor. Y es eso mismo lo que en Pentecostés estaba verificando. La gracia de la salvación, el don del Espíritu, renovaba al hombre incorporándolo al cuerpo místico del Señor. El vino nuevo de la gracia creaba así el odre en el cual ser vertido, y la Iglesia nacía por fecundación directa del Espíritu Santo. En cumplimiento del mandato del Señor, los apóstoles se habían reunido con María Santísima en el cenáculo, en esa sala grande en el piso superior, que fue feliz testigo de los más grandes acontecimientos. Allí Jesús instituyó la Eucaristía y consagró sacerdotes a los apóstoles. Asimismo se les apareció luego de resucitado. Desde ese mismo lugar, la Iglesia comenzó su labor misionera. En esta sede de la Iglesia naciente, los discípulos estaban reunidos y permanecían en oración. La fuerza de la resurrección ya había comenzado a operar en ellos un cambio decisivo. La oración en común animaba su concordia. La presencia estimulante y protectora de la Madre de Jesús contribuía poderosamente en el mismo sentido. Pero aún faltaba consolidar la obra comenzada. De hecho, el temor no terminaba de disiparse en sus corazones. El recuerdo de las predicciones de un mundo siempre hostil, que trataría a los discípulos del mismo modo que a Jesús, se cernía amenazador sobre sus almas. Necesitaban los apóstoles nuevas fuerzas, más vigor y valor, mucha más luz para poder cumplir el mandato de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Ellos todavía no habían comprendido que la Iglesia no fue instituida como escondite para refugiados, sino como vanguardia de evangelización, y que ella, en sus hijos, debía configurarse con la pasión del Señor para ver purificadas y resplandecientes sus vestiduras de esposa y madre. Pentecostés fue la respuesta divina a esta necesidad, con mayor resultado que el que se hubiera podido imaginar. Los apóstoles cobraron fuerzas no sólo para predicar la buena noticia a los pueblos, sino también para rubricar sus palabras con el sello de su propia sangre. La religiosidad popular de lengua hispana dio a la solemnidad que hoy festejamos el nombre de Pascua Granada.
La distingue así de la celebración de la resurrección del Señor, a la que llama, en cambio, Pascua Florida. De este modo, la sabiduría popular supo captar lo esencial de esta festividad. Se trata siempre de la misma Pascua de Resurrección que hemos celebrado 50 días atrás. La diferencia que los diversos nombres denotan se refiere a los distintos tiempos de su celebración. Florida se llama la Pascua por festejarse, al menos en el hemisferio norte, en primavera, mientras que recibe el nombre de Granada en alusión al tiempo de la cosecha en que se celebra. En Pentecostés festejamos el acabamiento de la Pascua de Resurrección. Es la Pascua Granada, donde por la misteriosa actualización de la liturgia recogemos el gran fruto de la obra redentora del Señor, el don del Espíritu Santo. Hoy entonces, en Pentecostés, el nuevo pueblo elegido, la Santa Iglesia Católica, nace y se expande por la predicación apostólica. Hoy el Señor entabla su nueva y eterna alianza con nosotros. Nos estrecha a Él con el abrazo de su amor y nos da el don de la nueva ley, no escrita ya en tablas de piedra, sino esculpida en nuestros corazones con el fuego del Espíritu Divino. Hoy el Señor nos hace don de su Espíritu de amor, para poder cumplir sus mandamientos y permanecer en la comunión con Él y con el Padre. Gracias a este Espíritu podemos hacer profesión de nuestra fe y confesar que Jesucristo es el Señor. Por la donación de este don nos convertimos en los verdaderos adoradores de Dios, que le rinden culto en espíritu y en verdad. Los signos manifestativos de esta nueva y grandiosa teofanía que nos ha transmitido San Lucas son los mismos que dieron marco a la antigua alianza. El viento impetuoso y las lenguas de fuego recuerdan el gran rumor de relámpagos y truenos, y el poderoso resonar de trompetas que acompañaron la manifestación de Dios en el Sinaí. Pero ahora no sucede como en aquel entonces, cuando los judíos, no pudiendo soportar tal estrépito de palabras, suplicaron que Dios no les hablara más de ese modo. En este nuevo y último Pentecostés, en cambio, la voz de Dios se hace escuchar con todo su poder, pero con un nuevo, espiritual y persuasivo lenguaje. El Espíritu Divino se hizo presente como lenguas de fuego, irradiando en el corazón de los discípulos una fuerza esplendorosa de calor y luz. Él es luz de verdad, que ilumina las mentes, y fuego de amor, que da calor a los corazones. Es el Espíritu que el Padre nos envía por medio de Cristo, y que el hombre no puede alcanzar de otra manera. Cuando las lenguas de fuego se posan sobre la cabeza de los apóstoles, les infunde un lenguaje inédito, entendible solo a los hombres de fe, que tiene como efecto inmediato la reversión de Babel. Los hombres creyentes, que comprenden el lenguaje de Dios, quedan sumados a la gran unidad católica de la Iglesia. Pero había también allí presente otros hombres, que eran impíos y duros de corazón, que por eso mismo no pueden percibir en este lenguaje más que el balbucear de hombres borrachos, llenos de mosto, decían, incoherencias insostenibles, imposibles de aceptar. Son hombres sin fe, que como el mundo actual, no pueden entender la doctrina de fe porque, no dejándose abrazar por el fuego del Espíritu, no terminan de aceptar el señorío universal de Jesucristo. Desde el pecado ha existido en el hombre la aspiración prometeica de arrebatar a Dios el fuego de la verdad. Pero esta tentación parece ser más típica de la época moderna, en la que el hombre no quiere reconocer como verdad, sino solamente lo que conviene a sus preocupaciones materiales. El resultado de esta aspiración ha sido y sigue siendo una renovada Babel, en la que los hombres, creyendo haber alcanzado las alturas de la divinidad, han terminado sumergiéndose en la incomprensión mutua, en la anarquía de la confusión y en un gran analfabetismo religioso. Lamentablemente, nuestra querida patria no es una excepción a esta regla. El Congreso Nacional nos tiene acostumbrados a la sanción de leyes contrarias al hombre y a Dios, presentadas, claro está,
bajo la ficticia luz de una necesaria adecuación a la mentalidad moderna. El Ministerio de Educación, por su parte, pretende aportar a estas aberraciones un fundamento antropológico y moral carente de toda verdad, y que no hace sino contribuir pesadamente a la ya muy avanzada deshumanización de la sociedad. Y el gobierno nacional, ¡ay!, el gobierno nacional, el actual y los que pasaron, carentes de altura, todo lo llevan a nivel del suelo en el que se revuelcan. De esta situación solo nos puede librar el Espíritu Santo de la verdad que solo Cristo nos puede dar. Solo hablando su lenguaje los hombres alcanzarán a comprometerse mutuamente y aprenderán a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Este espíritu de verdad que el mundo no cesará jamás de atacar fue confiado a los apóstoles y a la Iglesia, que en la lucha contra el espíritu mundano hallará un signo de su autenticidad. Porque, como decía San Agustín, el aplauso del mundo es signo elocuente de claudicación en la verdadera fe. Pentecostés, por lo tanto, tal vez hoy más que nunca, nos impele a dar testimonio de la verdad y a estar dispuestos a rubricar ese testimonio con la sangre si fuera necesario. Mientras tanto, el mundo, que se muestra cada vez más hostil a la verdad, no soportará que demos testimonio de ella. Siempre buscará renovados medios para acallarla. Y el más peligroso de ellos no será la violencia contra el testigo, sino el intento de confundirlo. El mundo no se contentará con acusar a la Iglesia con ocasión de los que, con sus conductas deplorables y criminales, hayan dado mal ejemplo y escandalizado a los más pequeños. Buscará sobre todo que el mismo testigo pierda la luz de la verdad, confundiendo su pensamiento con los eslóganes contrarios a la tradición viviente de la Iglesia. Buscará que ella se actualice según criterios modernos, y a sus testigos convertirlos en heraldos de la mentira. Pentecostés, por lo tanto, se transforma para nosotros hoy en una ocasión favorable para renovar nuestros deseos de fidelidad a la verdad de siempre, y a pedir que el Espíritu Santo no nos deje caer en el facilismo de seguir la opinión más extendida. La verdad no se la encuentra en el consenso ni en la opinión común, sino en Dios y en la realidad. Pero el Espíritu no se hizo patente solo en las lenguas de fuego, sino también en el viento impetuoso. El viento es apto para simbolizar al Espíritu Divino. En hebreo, la palabra que designa ambas realidades es el mismo. Como el viento, también el Espíritu es libre y sopla donde quiere. Se hace sentir en la leve brisa y también en el ruido del vendaval. Suavidad y poder son rasgos del Espíritu de Jesucristo. Con su soplo renovador viene ahora sobre los apóstoles, que se han preparado para recibirlo con la oración. El estruendo conmueve los cimientos de la casa al punto que los que están fuera también se percatan de lo sucedido. Es que la acción del Espíritu siempre va hasta los cimientos, penetra las entrañas como espada de doble filo y se deja sentir en su derredor. Con este soplo, el Espíritu aporta a la Iglesia el aire que la vivifica y del cual no deberá apartarse jamás. El viento que inunda el cenáculo renueva el aire viciado por el miedo y aporta la atmósfera espiritual en la que la Iglesia deberá vivir en adelante. Aunque el enemigo intente contaminar este aire purísimo, mientras los discípulos permanezcan fieles a él, siempre los vivificará la fuerza de la gracia. Así como el Espíritu aleteaba sobre las aguas primordiales cuando Dios creó las cosas, fecundándolas con su poder, así como Adán recibió de Dios el hálito de vida que lo transformó en un ser viviente, así también el soplo del Espíritu da vida a la Iglesia, la hace nacer y la pone en el mundo como fuente de vida para los hombres. Pero, a pesar de lo ruidoso del viento de Pentecostés, la acción del Espíritu es silenciosa. Casi no se la percibe, aunque sí son visibles sus frutos. Frutos de santidad, frutos de martirio, de confesión de la fe, de virginidad consagrada, de heroica caridad y de perseverante esperanza.
San Pablo los enumera en larga lista, en contraposición a los variados frutos de la carne. Mientras ésta se despliega en fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces y orgías, el espíritu se deja palpar en el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí. Hoy, el primer Pentecostés se renueva en este 50º día después de la Pascua de Jesús. Hoy debe ser nuestro personal Pentecostés. Pidamos entonces, con fervor e insistencia, que el Espíritu descienda sobre nosotros, recreándonos internamente. Dejemos que su acción nos convierta en odres nuevos, portadores del vino nuevo de la gracia. Porque, si permanecemos como odres viejos, no resistiremos la fuerza del vino nuevo del Espíritu. Y si eso sucede, el vino se desperdiciará y los odres se echarán a perder. De cara a la Pascua celebrada hace 50 días, el Pentecostés cristiano es plenitud y acabamiento, recogimiento de sus frutos salvadores y consuelo espiritual. Es Pascua granada. De cara al futuro, en cambio, la solemnidad de Pentecostés es prenda y esperanza de la patria definitiva del cielo. Nuestra peregrinación terrena, habiendo dejado definitivamente atrás la esclavitud del pecado, marcha con paso decidido hacia la meta de las moradas celestes, donde ya nos precedió nuestra cabeza y donde nos prometió que lo volveríamos a ver. Contamos, para este camino, con un auxilio especial, el don del Espíritu, que nos conducirá al conocimiento pleno de la verdad. Que este Espíritu Divino venga sobre nosotros y nos ilumine con un rayo de su luz, que ponga su morada en nuestra alma y aporte allí lo que cada uno necesita. Descanso en el esfuerzo, frescor en las horas de fuego, consuelo en el momento de las lágrimas, perseverancia en las dificultades. Que Él lave las manchas, sane las almas débiles y ablande los corazones de piedra. Que a todos nos colme con sus 7 dones, para que en Él, por medio del Hijo, demos eterna gloria y alabanza al Eterno Padre. Amén. Que Dios los bendiga a todos.